que no era agradable su vida ante la vida de Jesús, y que él era, al contrario, el que tenía que estar lavando los pies de Jesús, perdón. Y pensaba en esta palabra que me venía, y toda la semana estuve pensando en eso. Y cuántas veces no entendemos situaciones o cosas que suceden, porque es fácil darle la palabra a otro, ¿verdad? Es facilísimo. Abrimos la Biblia y tenemos palabra abundante para darle a alguien. Pero qué difícil es a veces que esa palabra se haga viva en nuestras vidas. Cuando hay momentos de circunstancias difíciles, enfermedades, malas noticias, el poder entender qué es lo que está sucediendo. Cuando hay puertas cerradas, entender por qué las puertas están cerradas o para qué. Porque a veces queremos saber el por qué y en realidad es lo que Dios quiere hacer. Acá Pedro le decía al Señor que no quería que le lavara los pies, que quería él lavarle los pies a él. Y el Señor le dijo: lo que yo quiero hacer con vos hoy no lo entendés, pero lo entenderás después. Y sabe, toda esta semana me daba vueltas la palabra ahí donde Moisés lleva al pueblo de Israel a esa tierra prometida, donde los hacía caminar en el desierto, donde se les había dado una orden de cruzar, de salir del lugar donde se encontraban. Y pensaba cuántas veces el pueblo de Israel se aprontó para salir y no salieron. ¿Cuántas veces Moisés llamó a los hijos de Israel y dijo: bueno, ahora sí, Faraón nos va a dejar salir? Y llegaba al punto de salir y no salían. ¿Cuántas veces esa gente juntó todos sus animales, sus pertenencias, sus cosas para salir, y al punto mismo de salir volvían al lugar de partida? ¿Cuántas veces habrán obedecido la voz de Moisés de decirle: bueno, apróntense que salimos? Pero en algún momento habrán cuestionado, se habrán preguntado: ¿otra vez nos vamos a aprontar para salir? ¿Cuántas veces endureció Faraón el corazón para no dejarlo salir? Pero cuando lograron salir, o creyeron que lograban salir, mientras los egipcios venían detrás, ellos corrían en una dirección. Y esa dirección no era una dirección abierta en realidad. Era una dirección cerrada, era un mar cerrado. Ellos estaban corriendo no hacia la salida, físicamente hablando, sino estaban corriendo hacia un lugar que se encontraba cerrado, sin entender. Si nosotros nos metemos en la historia y nos ponemos en el lugar de la gente que seguía a Moisés, que esa gente sabía que estaba corriendo no a un camino, sino a un camino cerrado. Esa gente estaba corriendo a un mar cerrado, y el mar es extenso, el mar es profundo, el mar no tiene visualmente límites. Y preguntaba, quizás en mi corazón pensaba: ¿por qué esa gente corría igual? Murmuraban, dice la Biblia, hablaban, pero seguían a este hombre que los estaba llevando a un lugar o a una encrucijada sin salida. Y quizás en algún momento de tu vida te has visto así, corriendo hacia un lugar o haciendo cosas hacia direcciones que parecieran que no tienen salida, hacia puertas cerradas, tocando puertas que sabés que no se van a abrir a veces, golpeando piedras que sabés que no te van a dar agua a veces. Muchas veces te encontrás de la misma manera que el pueblo de Israel, corriendo a un lugar cerrado. Pero lo que no entendían en ese momento, después lo entendieron. Pero en el transcurso de correr hacia un mar cerrado, ¿cuántas preguntas serían? Me pongo en el lugar de Moisés y pensaba cuántas preguntas Moisés se haría, viendo a los egipcios detrás, viendo un mar cerrado delante, y con una orden de seguir, con una orden de correr. El que corre para salvarse corre hacia un lugar de salida, hacia un lugar donde hay camino,
hacia un lugar donde sabes que hay soluciones. Pero muchas veces Dios te hace correr a lugares que parecen que no tienen salida. A veces Dios te hace hacer cosas que parecen que no sirven para nada, que no son las indicadas, que no son las correctas. Y me metía en la vida de cantidad de gente que quizás se sintió de esta manera, corriendo hacia algo que está cerrado, haciendo oraciones que parecieran que no van a funcionar. Me pude poner a pensar en Job que lo había perdido todo, en Job que perdió sus hijos, que perdió sus pertenencias, que vio al enemigo robarle todo lo que había logrado en años, y era un hombre justo. ¿Y por qué Dios permitió que le tocara? Y lo que quizás en el momento de la pérdida, en el momento de perder hijos, de perder situaciones, de perder cosas, pertenencias, Job no entendió qué estaba haciendo Dios o qué estaba permitiendo Dios. En el momento donde las cosas suceden, nunca, muy difícilmente entendemos qué es lo que Dios está haciendo. Muchas veces nos sentimos como Pedro pensando, ¿y qué es lo que querés hacer en esto? Y muchas veces Dios viene a través de alguien y nos dice, o leemos la Biblia, o el versículo viene a nuestra mente y decimos, lo que no entiendo hoy, lo entenderé después. Y el después es a veces un tiempo, a veces corto, a veces largo, a veces extenso, a veces interminable, porque queremos entender ya. Pedro quería entender ya por qué tenía que lavar los pies del maestro, y el maestro dijo, hacelo, porque no lo entiendas, porque en algún momento lo vas a entender. Job no entendió las pérdidas, pero cuando fue repuesto todo lo que él había perdido, entendió que era necesario perder familia, perder pertenencias, perder identidad, perder todo para poder no solamente hablar de él, sino verle. Porque después de que recupera todo Job, dice, de oídas te había oído, mas ahora te veo. Si no surge todo eso que sucede en la vida de él, que él no entiende, no hubiese visto a Jesús, no hubiese visto a Dios. Se hubiese quedado solamente con el haber escuchado de él, pero no hubiese tenido un acercamiento diferente a su presencia. ¿Cuántas veces vemos circunstancias así? Corriendo, 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 y sabemos que no, que solamente hay un mar por delante. ¿Cuántas veces corres por soluciones que pareciera que no están, que no hay? ¿Cuántas veces viene alguien y te dice, seguí orando, seguí ayunando? Y vos decís, si esto no tiene solución. ¿Cuántas veces recurrís a un profesional y sabés que no hay solución? ¿Cuántas veces vas a un abogado, a un escribano, a un médico, a alguien, a hacer cosas que a vos te parecen que están cerradas, que no las va a abrir nadie? Como este pueblo de Israel corriendo de los enemigos detrás, pero con algo implacable adelante, tan implacable como los enemigos, un mar profundo y extenso, inamovible. ¿Qué habrá pensado el pueblo de Israel cuando el Señor les dijo, quédense quietos y vean la salvación de Jehová? Rodeado de enemigos. Como que acá venga alguien con un montón de armas y te quieran matar y yo estoy acá quieto. El hombre de por sí busca salvarse. El hombre de por sí busca hacer las cosas a su manera. El hombre de por sí busca hacer todo lo posible para que no lo dañen, para que no lo maten. Lo que no entendés hoy. Y quizás son un montón de cosas las que no entendés. Quizás no solamente es como Pedro, que no entendía por qué le lavaba los pies. Capaz no sabés por qué pasás por situaciones de pobreza a veces. Quizás no sabés por qué pasás pruebas en la familia, pruebas en el matrimonio, pruebas en los hijos, pruebas. Quizás no sabés por qué se levantan tantas cosas contra ti o en ti. Quizás no entendés. Pero lo que hoy no estás entendiendo, lo que hoy quizás te genera duda, te genera incertidumbre, impotencia, llegará el día
así como le llegó a Pedro, así como le llegó a Job, así como le llegó a Moisés cuando el mar se abrió, que vas a entenderlo. Pero a veces corremos como a la deriva. Cuando usted quiere salvarse de algo que viene detrás, corre a un camino abierto, ¿verdad? No un camino cerrado. En lo espiritual a veces corremos hacia caminos que parecieran que están cerrados. ¿Le ha pasado o no? Peleando por algo que parece que no tiene solución, que no tiene salida. Donde muchas veces te dicen, orá, ayuná, orá por eso. Y vos ayunás y orás, pero el mar está cerrado enfrente tuyo. Buscá a Dios y lo buscás, pero sabés que el mar está delante. Moisés sabía que el mar estaba delante. El pueblo de Israel sabía que el mar estaba delante. No entendían por qué corrían hacia un lugar sin salida. No entendían por qué corrían a un lugar donde se iban a ahogar. Que no sé qué era peor, si morir por los enemigos o ahogarse en un mar cerrado. ¿Y cuántas cosas vives así? Peleando cosas que sabes que ya las perdiste. Peleando guerras que a veces sentís que ya las perdiste. Enfrentando quizás mares cerrados, pensando que no lo vas a poder atravesar. La tierra prometida estaba ahí. Moisés los llevaba a liberación. Yo creo que lo que Moisés debe haber sentido ahí, la carga de un pueblo detrás de él, hacia un lugar cerrado. ¿Sabe? Servir a Dios no es tan fácil como a veces parece. Ahí es fácil. A veces pensamos o pedimos cosas para las cuales ni siquiera nos imaginamos en la guerra que nos vamos a meter. A veces queremos servir a Dios y es lo más lindo que puede hacer que tengamos. Pero servir a Dios es tan difícil a veces. Servir a Dios es enfrentarte a un mundo espiritual que se levanta, que te cierra las salidas, que te levanta los mares, que te levanta muros. Pero hay un Dios detrás de nosotros, que muchas veces nos enfrenta al mar y nos dice avanza, y el mar está cerrado, y el mar está inamovible, y te pone y te hace mirar hacia atrás y ves un montón de cosas que te persiguen, deudas, situaciones difíciles, problemas en la casa, problemas en tu vida, problemas alrededor, enemigos espirituales, cosas que no ves pero sientes. Y te encuentras ante un mar que Dios no le dijo que se lo iba a abrir. Le permitió que llegara hasta ahí y que viera el mar y viera a los egipcios. Y solamente le dijo, avanza, camina. Te pregunto, ¿qué hubieras hecho tú? Porque es linda la historia de Moisés. Pero ¿qué hubieras hecho tú ante un mar y egipcios detrás? ¿Hubieses caminado hacia adelante? ¿O te hubieses empezado a preguntar, ¿y para qué llegué hasta aquí? ¿Para qué me hiciste salir, como dijeron algunos? ¿Para qué nos hiciste salir para morir en el desierto? ¿Para qué nos sacaste de la esclavitud para morir acá? ¿Serías de los que caminaran hasta que el mar se abriera? ¿O serías de los que te quedarías ahí, estancado, con preguntas, con dudas, con miedos? El miedo no les impidió correr, corrieron igual. El miedo no les impidió llegar hasta el lugar cerrado, llegaron hasta ahí. Y cuando creyeron que habían sido liberados, que habían salido de los egipcios que les corrían, el mar se les presentó delante. A veces sales de una prueba, a veces sales de circunstancias difíciles y te encuentras con mares cerrados, con situaciones que no podrás alcanzar, que no entendés, que no comprendés, no entendés la prueba. Era tan fácil, si nosotros nos ponemos a pensar, sacarlos a ellos de ahí y llevarlos a la tierra prometida, pero tenían que pasar por el desierto,
Tenían que enfrentar a los egipcios, tenían que enfrentar un mar cerrado, mientras Dios hacía la obra en sus vidas. Pienso, los egipcios venían detrás, Moisés llevaba la delantera, los egipcios le seguían. Alguno no le habrá preguntado: ¿a dónde nos está llevando? ¿No sabés que ahí adelante hay un mar y que ese mar está cerrado? Cuando usted agarra una calle, una cortada, una proyectada, y va con alguien al lado, y le dice: por acá no, porque no vas a llegar a ningún lado, está cerrado. Esta calle está cerrada. Esta calle no tiene salida. Creo que lo mismo pasaron ellos. Corriendo, huyendo de sus enemigos, sin entender por qué corrían hacia el mar y no hacia un camino. ¿Qué te quiero decir en esta noche? ¿Sabe? Dios conoce todas tus preguntas, todas. Dios conoce todas tus dudas. Dios conoce las veces que vas a su presencia y decís: no entiendo esto, no entiendo por qué no se da esto, no entiendo por qué no se abre el mar, no entiendo por qué no se soluciona esta situación, por qué no se abre esta puerta, por qué no vienen las respuestas, no entiendo. Y estás como Pedro a veces, razonando, mirando lo físico nada más. Pedro estaba mirando solamente lo físico, él no podía, no tenía la altura espiritual para lavar los pies del maestro. Pero el Señor dijo: es necesario. Aunque no lo entiendas, es necesario. Aunque no lo comprendas, es necesario, porque pasado el tiempo lo entenderás. 2010, en Colón y Felipone, cerramos una iglesia. Esta fue la última palabra que Dios me dio en esa reunión. Y yo no entendía. Y hoy entiendo. Si no hubiésemos pasado todo ese proceso, cerrar la iglesia, servir en otro lugar, hasta llegar aquí. Y así en un montón de cosas de la vida. En el momento no lo entendés, no lo comprendés. En el momento solamente ves egipcios detrás y un mar cerrado delante. Pero llega el momento donde cruzás al otro lado. ¿Cuándo entendió Moisés? Cuando el mar se abrió. ¿Cuándo entendió el pueblo de Israel que estaban en la dirección correcta? Cuando pisaron el primer punto del agua y el agua se abrió. ¿Cuándo entendieron que estaban corriendo por esta vez para ser liberados? Cuando llegaron al otro lado. ¿Cuándo entenderás? Cuando se solucione el problema, cuando veas la salida, cuando la prueba se salga de tu vida, cuando la puerta se abra, cuando la solución venga, cuando la sanidad venga. Ahí entenderás. Pero mientras tanto, camina. Aunque veas cerrado delante, aunque veas egipcio detrás, camina, avanzá, seguí. Porque en algún momento eso que está cerrado se va a abrir. Esa puerta que muchas veces no encontrás la llave para abrirla. Esa situación que muchas veces no encontrás la solución para sacarla. En algún momento, cuando Dios quiera, se va a abrir. Aunque hoy no entiendas tu proceso, lo entenderás después. Cierra tus ojos. Ahí. Y quiero llevarte a ese pasaje. Al pasaje no de la Biblia, sino de tu vida. Donde muchas veces no entendés los tiempos. No entendés las veces que Faraón endurece el corazón y no te deja salir. A donde muchas veces preparaste los enseres de tu vida, preparaste la mente, el corazón, el espíritu para soluciones, para victorias.
para sanidades, para salidas. Pero veías como a punto de salir nuevamente, Faraón endurecía el corazón y seguías dando vueltas con el mismo problema, con la misma prueba, con la misma enfermedad, con la misma situación. Y otra vez vino la palabra y dijeron: salimos. Preparaste la mente, el corazón, el espíritu, el alma. Y nuevamente Faraón impidiendo la salida. Y los egipcios a tu alrededor. ¿Cuántas veces has creído que venía la solución? Que venía la respuesta, que venía la salida, y te encontraste nuevamente en ese desierto espantoso, hasta que en algún momento comenzás a correr detrás de una orden, y en algún momento ves los egipcios cómo te corren por detrás queriéndote alcanzar. Pero estás corriendo a veces hacia un lugar sin salida. Y ves el mar adelante. Ese mar inamovible. Ese mar profundo. Ese mar extenso. Que parece que nada lo va a abrir. Y te pones a pensar: ¿qué es peor? ¿Dejar que los egipcios me alcancen? ¿O hundirme en ese mar profundo? La orden era: avance, camine. Quizás muchos preguntaron hacia dónde. ¿No ves, Moisés, que lo que está delante es un mar? ¿No ves que si pasamos por ahí nos ahogamos? ¿No ves que lo hemos intentado 1000 veces y hemos vuelto al lugar? Los discípulos navegaban en una barca que se estaba por hundir. Quizás mientras remaban y mientras sentían que se ahogaban, su mente dirían: ¿para qué estamos remando si este mar no se va a calmar? Las hermanas de Lázaro habrán preguntado: ¿por qué se demora? ¿Por qué no viene rápido? Los que estaban con Jesús habrán preguntado: ¿por qué espera en vez de correr hacia el auxilio de Lázaro? ¿Cuántas preguntas te haces vos? ¿Qué son las cosas que no entendés? ¿Cuál es el faraón que endurece el corazón y no te deja salir del problema, de la deuda, de la enfermedad? ¿Cuántas veces has preparado todo para salir y te encuentras nuevamente en el mismo lugar? ¿Cuántas veces le has dicho al Señor: no entiendo? No entiendo por qué vivo esto, no entiendo por qué pasa esto, no entiendo. No entiendo por qué perderlo todo, no entiendo por qué permitiste que llegáramos hasta acá. No entiendo por qué aprobaste las salidas. No sé por qué aprobaste los negocios, no sé por qué muchas veces impulsaste situaciones.
no entiendes hoy, lo entenderás después. Job, cuando recuperó lo que había perdido, entendió por qué lo había perdido. Los discípulos, cuando dejaron de remar, entendieron por qué la tormenta. Las hermanas de Lázaro y los amigos de Jesús, cuando Lázaro resucitó, entendieron por qué la tardanza. Te vengo a decir en esta noche, no sé lo que vivís, no tengo ni la más mínima idea. Sí sé que vas camino a una tierra prometida. No sé cuántos egipcios tenés detrás, ni qué tan grande es tu mar, ni cuántas veces has venido a su presencia haciendo preguntas. Pero sí sé que todas las preguntas que le has hecho al Señor, Él las ha escuchado. Y quizás para todas esas preguntas hay una sola respuesta. Lo que vos no entendés hoy. Eso que te produce conflicto. Eso que muchas veces te quita el ánimo, que te quita la fuerza, que te roba la fe. Eso que está sucediendo, eso en algún momento lo entenderás. Entenderás por qué la enfermedad, entenderás por qué la pérdida, entenderás por qué muchas veces la ruina. Habla de una hora en la que no se entiende, pero habla de un futuro donde podrás entender y tus respuestas serán dadas y tus soluciones serán vistas y tus mares se abrirán y los egipcios se hundirán en ellos. Avanza aunque no entiendas, camina aunque no entiendas, corre si es necesario aunque no entiendas. No mires el mar cerrado. Cuando llegues allí, algo lo abrirá. Cuando llegues al lugar y al tiempo correcto, algo se abrirá. Cuando llegues al lugar y al tiempo correcto, la puerta será abierta. La solución vendrá a tu vida, a tu casa, a tu familia, a tus hijos, a tu ministerio, a tus finanzas. Simplemente avanza. Con miles de preguntas, pero avanza. Con miles de temores, pero avanza. Con miles de dudas, pero avanza. Porque delante hay un mar profundo y extenso, que cuando tú lo pises, que cuando tú llegues ahí al tiempo y a la temporada y al día, el Señor lo va a abrir. Cuando te digan, estate quieto, deja de hacer cosas a tu manera, deja de tocar puertas que nadie te mandó a tocar, deja de usar llaves que Dios no te puso en las manos, deja de hacer cosas que te parece que son las correctas, quédate quieto. Y aunque tus manos quieran salvarse, y tus pies quieran correr, y tu mente se dispara, quédate quieto. Y ve la salvación de Jehová. La verás con tus ojos. Verás la salvación de tu casa, de tus finanzas, de tus sueños, de tus proyectos, de tus llamados. Te dejo una sola palabra. Lo que no entendés hoy, luego lo entenderás. Que Dios te bendiga.